El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús sigue realizando signos mesiánicos. Lo veíamos el domingo pasado curando enfermos, había curado a la suegra de Pedro y expulsando espíritus impuros. Y ahora lo vemos en este capítulo primero del Evangelio de Marcos, la continuación de lo que leíamos el domingo pasado, versículos 40 al 45, sanando a un leproso. Pero aquí, en este texto, en realidad se centra todo en la sanación del leproso. Hay dos o tres elementos que son más importantes que la curación en sí del leproso, sino la actitud de Jesús para con el leproso. Para esto tenemos que hacer un pequeño paréntesis y explicar qué era un leproso en aquella época. Lo veíamos en la primera lectura, o sea, cuando alguien aparecía con una afección en la piel que se podía sospechar que fuera lepra, había que aislarlo, había que mandarlo fuera del campamento. Nosotros sabemos hoy en día que la lepra es una enfermedad muy concreta, terrible, que todavía hoy en día no tiene curación, aunque se puede aliviar, pero que también es una enfermedad que es contagiosa. Entonces, ¿qué sucedía en aquella época? Por seguridad, al leproso se lo aislaba. Pero no había muchas veces forma de identificar un simple sarpullido o un eczema de una lepra. Entonces, por las dudas, se aislaba a todo el mundo. Todo el que tuviera algo en la piel que pudiera sospecharse que fuera lepra, había que aislarlo. Por eso es que algunos se curaban y volvían de luego al campamento o a su vida familiar y a su vida social. Pero en el mientras tanto, ese leproso era un muerto civil. Tenía que estar fuera del campamento, fuera del pueblo, vivir en lugares apartados, condenados muchas veces a morirse de hambre, porque no había nadie que se les acercara por miedo. Cualquier parecido con alguna situación que ustedes conozcan es mera coincidencia, o que les recuerde de tiempo atrás. Entonces, el leproso era un muerto en vida, había personas piadosas que les llevaban comida a un determinado lugar donde después ellos iban y se servían, pero ahí vivían en una ensalada que lo que menos reinaba era la higiene, o sea que no podemos pensar que el pronóstico era muy bueno. Sin embargo, algunos que no tenían realmente lepra se curaban. Cuando un leproso, entre comillas, se curaba, tenía que ir y presentarse al sacerdote, mostrarle que su piel estaba sana y ofrecer un sacrificio de comunión a Dios en el templo en agradecimiento por su curación. Y Jesús aquí, cuando se encuentra con este leproso, hace un gesto maravilloso, increíble, totalmente
inaudito para aquella época, que luego, 12 siglos más tarde, San Francisco lo va a repetir, ¿no? Cuando el leproso le dice, si quieres, puedes purificarme, este hombre se acerca con mucha fe a pedirle a Jesús, y evidentemente se lo pide de lejos, porque no podía acercarse hasta donde Jesús estaba, tenía que hablar a una determinada distancia de seguridad, entre comillas, y Jesús no solo le dice, quiero, queda purificado, porque el Señor podría haberlo curado con su palabra, sino que el Señor se acerca y lo toca. No solo lo está sanando, está haciendo un gesto inaudito. Era imposible tocar a un leproso, no se podía, era contra la ley. Era exponerte a la lepra. Y sin embargo Jesús lo toca y lo sana, por supuesto. Este gesto de Jesús de tocar al leproso, de devolverle su dignidad humana, de reconocerle su dignidad humana, de tener con el leproso un gesto de amor, que es el tocarlo, el acercarse a él, el tocarlo. Esto era algo totalmente inaudito e inexplicable en ese momento. 1200 años después, San Francisco se va a acercar y va a besar al leproso. También algo inaudito, algo impensable. Es decir, este gesto de Jesús, que devuelve a este hombre la dignidad humana, nos está hablando mucho más de cuál es la misión de Jesús y de qué ecos esa misión de Jesús tiene para con nosotros hoy en día. En nuestra sociedad, lamentablemente, tenemos muchos leprosos que están apartados por muchas razones. Algunos se apartan porque quieren, bueno, ese es un problema distinto. Pero nuestra sociedad es una sociedad de descarte. Nuestra cultura o incultura es una cultura de descarte. Algunos los descartan porque son muy jóvenes, a otros los descartan porque son muy viejos, a otros los descartan porque están enfermos, a otros los descartan porque tienen alguna discapacidad física o mental. Vivimos en una sociedad de descarte. Ante esa sociedad de descarte, Jesús nos dice con este gesto que el creyente, el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que luchar contra esa cultura del descarte y tiene que acercarse al descartado y como Jesús, tocarlo, brindarle amor, brindarle cercanía, estar con, acercarse a, darle. Todas esas personas que viven en el descarte o que han sido descartadas, muchas están pasando necesidades materiales, es verdad, pero otras no, pero están descartadas. No tienen tal vez una gran necesidad material, pero sí tienen la gran necesidad de que alguien se acerque y se interese por ellas, las escuche, les dirija la palabra, pierda, entre comillas, su precioso tiempo prestándoles atención. Escuchar. Vivimos una tremenda crisis de escucha. Estamos escuchando cualquier pavada en el celular, pero no somos capaces de escuchar a un hermano que necesita. No somos capaces de tenderle una mano al hermano que necesita. Y repito, no siempre necesita cosas materiales. O reducimos nuestra ayuda a algo material, dinero, algún objeto, alguna cosa. Sí, son todas cosas que sirven, son útiles. El dinero es necesario, la comida es necesaria, la ropa es necesaria. Pero ¿y qué
de tu tiempo? ¿Qué de tu palabra de consuelo? ¿Qué de mostrar interés, mostrar empatía? Estamos en un mundo y en una sociedad donde la empatía se fue de vacaciones y parece que no quiere volver. Jesús mostró empatía con el leproso, se acercó y lo tocó. Y después de tocarlo lo curó. Ese toque de Jesús no solo curó físicamente al leproso, sino que también sanó su alma herida por la indiferencia y el desprecio de los demás. Le devolvió la esperanza de que en este mundo no está todo perdido. El Señor nos llama a ser, a través de este gesto del Señor, el Señor nos está llamando a ser misioneros de esperanza. Darle esperanza al que está descartado. Alabado sea Jesucristo.